Buenas tardes, buen martes para todos, Dios los bendiga. 27 de octubre, último martes de octubre, se nos va este mes, quedando solamente noviembre, como siempre, como todos los años hacemos para el estudio, así que calculo que terminaremos con 1 Corintios 13, si así Dios nos permite. Esperemos hoy poder terminar, que no se corte, Dios quiera que así sea. Así que poder terminar lo que habíamos comenzado. Igual envié la nueva hojita, no sé si la vamos a terminar de ver, pero bueno, seguimos con 1 Corintios 12, que tiene que ver con los dones espirituales y sobre todo los dones que quedan registrados en el libro de 1 Corintios. El martes pasado, no el otro, vimos lo que estaban en Romanos 12, dijimos que eran dones más generales, más actuales hoy para la iglesia, y estos son más particulares, que algunos de ellos creemos que hoy no siguen en vigencia, pero eso lo vamos a ver bien cuando hablemos de 1 Corintios 14. Bien, habíamos quedado el martes pasado cuando se estaba conectando, después de los 3 intentos que hicimos y se cortó, sobre el don de sabiduría. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, la primera parte, palabra de sabiduría, y hablábamos que muchos de los dones que se otorgan magnifican rasgos del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo, cuando ingresa en las personas, nos da sabiduría. Así que vamos a ver algunas cositas sobre esto. Isaías 11:2, lo estuvimos leyendo esta semana, creo, en la lectura diaria en la iglesia, y hablando sobre el Señor Jesús, y por ende sobre todos aquellos que luego iban a recibir el Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Tiene que ver con esto. El Espíritu de Dios tiene sabiduría en sí misma. Todos nosotros los creyentes que recibimos el Espíritu Santo tenemos una sabiduría proveniente de Dios. Una sabiduría que nos da un conocimiento de Dios y por lo tanto de la vida. Tenemos una visión de la vida tan distinta a los demás. Podemos comprender la vida en su plenitud, incluyendo la muerte. Sabemos los cristianos qué pasa después de la muerte. Sabemos con seguridad qué es lo que pasa. Y eso es la garantía del Espíritu Santo. Esas son las arras, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos una visión amplia, completa de la vida. De lo bueno y de lo malo tenemos la visión. Y ese es el espíritu de sabiduría. El don de sabiduría es la persona que tiene eso ejercitado, que Dios le ha dado para dar consejo, como hablamos el martes pasado. 2 Corintios, eso no está en las hojitas, pero lo pueden anotar en la hojita. 2 Corintios 1:12, lo habíamos leído el martes pasado, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Acá diferencia la sabiduría humana de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Todo aquel que recibe del Espíritu Santo, vuelvo a decirlo, y eso es importante saberlo, que vos lo sepas, empezás a tener una sabiduría sobrenatural. Efesios 1:8 dice, Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que hace sobreabundar inteligencia y sabiduría. No solo entonces aquellos que tienen el don de la sabiduría, o el don que lo más correcto es decir palabra de sabiduría, aquel que pueda aconsejar, aquel que tiene ese poder. Todo creyente tiene esta autoridad que proviene de parte de Dios. Colosenses 3:16 dice, Colosenses 3:16,
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, y sigue el texto. Quiere decir que la parte de palabra y de exhortación tiene que ver con la sabiduría. Nadie puede hablar si no proviene de la sabiduría de Dios, que viene y proviene de Dios. Dice que la gracia en vuestros corazones. El Espíritu Santo es don en sí mismo, la gracia en sí mismo. Y por último, que lo terminamos de ver el martes pasado y se cortaba, Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces no hace falta a veces tener el don de sabiduría, sino pedirle a Dios sabiduría. Como vimos en los martes pasados, un don no se puede pedir porque Dios lo da según Él quiere. Significa esta sabiduría que proviene de Dios, no el don de sabiduría, ese don sobrenatural, magnificado del don del Espíritu Santo en sí mismo. Pero sí, hermano, no puedes estar sin sabiduría, sin conocimiento de Dios. La sabiduría es la percepción espiritual de lo que Dios quiere en nosotros. Y eso lo tenemos por medio del Espíritu Santo. Y ese es el desarrollo espiritual, es el desarrollo de la sabiduría que proviene de Dios. Otro de los dones que menciona 1 Corintios es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. La palabra utilizada en griega tal vez sea más conocida, sobre todo para nosotros los docentes, es gnosis. La gnosis viene de cerebro, de lo que pensamos. Entonces, la palabra de ciencia se pudo haber traducido como palabra de conocimiento. Y ahí mejor, porque palabra de ciencia pareciera, no sé, ciencia natural, ciencia exacta, ¿qué tipo de ciencia enseñó el Señor? Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con conocimiento. Un don de un conocimiento espiritual sobrenatural. Dios ha dado a personas ese don y sobre todo el apóstol tiene ese don, el cual dio conocimiento de un montón de cosas. Vamos a ver algunos, Efesios 3:3, para entender qué significa este don, si hace falta hoy. Hoy la Biblia en sí es un don de conocimiento, pero a personas que escribieron la palabra, Dios le reveló conocimiento, le dieron el don de conocimiento, de ciencia, para revelación a su iglesia. Efesios 3:3. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Está hablando acá el misterio de la iglesia y del pueblo de Israel. Pablo cuenta cómo es esto. Hoy vemos en la visión de la iglesia o la visión de la vida que hay como una curva donde ahí entra la iglesia, ¿no? Está el pueblo de Israel y en esa meseta entramos nosotros. Pablo explica por qué nosotros, no siendo judíos, somos salvos. Y eso era un misterio que estaba oculto. Los primeros cristianos judíos no entendían cómo nosotros, no siendo judíos, podíamos ser salvos. Muy bien, el don de la palabra de ciencia pudo revelar eso. Y también ese poder de ciencia, junto con lo profético, nos explica lo que ha de venir. Y muchas cosas podemos ya vislumbrar sobre lo que ha de venir. Pablo también explica algo en este don de ciencia, en lo que vamos a ver seguramente el año que viene, pero me adelanto un poquito. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Pablo da una revelación de ciencia. Revelación de ciencia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hasta acá no se sabía qué iba a pasar cuando Cristo viniera, qué pasaba con los muertos, qué pasaba con los vivos. Hoy tenemos un conocimiento de parte de Dios. Cuando el Señor venga a buscarnos, los muertos en el Señor resucitarán primero y luego los que hemos quedado, como dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con Cristo en el cielo, en las nubes. Esa revelación fue dada por el don de ciencia. Teniendo esto en conocimiento, ahora, ¿podría haber hoy don de ciencia?
como leíamos en 1 Corintios capítulo 13, la ciencia cesará, y no la ciencia humana, porque se fue adelantando. Hoy tenemos tanta tecnología y no se refería a esa ciencia, sino a un conocimiento espiritual. Una vez que la Biblia fue cerrada, terminada y sellada, no hay más nada para que sepamos. No quiero decir esto que no haya otros conocimientos, sino lo que Dios quiso que sepamos está en la Biblia. Hermano, ¿vos querés que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Vos querés una revelación de parte de Dios? Lee la Biblia. Hay tanto por aprender, hay tanto porque el Señor nos hable y nos diga, nos enseñe, hay tanto. Pero a veces hay poca predisposición de nosotros. A veces tenemos esta idea de una revelación de un ángel que venga y que me diga, y yo tirado en mi cama, es la búsqueda. ¿Vos querés saber? Es la búsqueda del cristiano, y vamos a tener esta revelación. Todo conocimiento que debemos tener ya está escrito en la palabra de Dios. No hace falta más nada. Aquel que tuvo don de ciencia fue escrito y puesto acá para todos nosotros. Así que qué bueno es saber eso. Por eso creemos que el don de ciencia, por eso cuando hablan de los dones, y hoy tengo este don, que alguien me diga quién puede darme una revelación de un misterio que Dios no me haya revelado. Y cuando digo es nos reveló por medio de la Biblia. Entonces sería un misterio sellado que sectas utilizaron. Por ejemplo, ustedes saben que mormones dicen que tienen una nueva revelación, un nuevo conocimiento, que lo encontró este muchacho Smith, un pastor de ovejas, en un campesino, que Dios, algo así que me viene, comillas, le dio una nueva revelación. Entonces, el peligro de las nuevas revelaciones es esto, que nos desviamos de la verdad. Entonces, hoy podemos decir que el don de ciencia, don del conocimiento, ya está velado, porque tenemos hoy el conocimiento total, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y es muy difícil discutir esto. ¿Quién puede dar un conocimiento nuevo? Un conocimiento nuevo. Entonces, ya podríamos ver que hay dones que se ejercieron hasta lo perfecto que dice 1 Corintios 13. Cada uno puede tener un pensamiento sobre eso, pero es muy claro que hay dones que fueron dejando de ejercitarse, porque ya no eran necesarios. Obviamente Pablo tenía y escribe esta carta con ese nuevo conocimiento, y esa carta se extendió. Estamos leyendo nosotros ahora 1 Tesalonicenses en la iglesia. Hoy empezamos segunda. Hay revelaciones que estaban escritas ahí, y Pablo dice que esta carta siga circulando para que todos puedan entender. Y por medio del Espíritu Santo quedó sellado nuevamente en la palabra de Dios. Bien, 1 Corintios 12:9 dice don de fe. Y acá también lleva esto. Todos tenemos fe. Y la Biblia por lo menos distingue 3 tipos de fe. El don de fe obviamente determina una persona que tiene una fe sobrenatural, enorme, y anhelo que en la iglesia haya hermanos que tengan este don de fe, que permita hacer tareas no normales. Por ejemplo, hermanos que han desarrollado escuelas, que han hecho orfanatos. Müller, por ejemplo, dicen que es un cristiano que tenía una fe tremenda, Me encanta la vida de Jorge Müller. Googleenla, léanla, cómo edifica la vida de cristianos de este tipo. Obviamente, Müller tenía el don de fe, una fe sobrenatural. He contado la historia, pero puede ser que alguien no la conozca. Hay una historia que me impacta. Será que a mí me cuesta muchas veces la fe. La fe no saber o entender algo sin verlo, y creerlo y saber que va a venir. Cuenta una de las historias de Müller, que estaba en Estados Unidos, tenía que hacer unos servicios, y estaba por el río Mississippi. ¿Se acuerdan esos barcos vapor con las palas? Muy clásico, en toda la parte sur de Estados Unidos, por el río. Y tenía que ir de un pueblo a otro por el río, y estaba el capitán del barco un día de mucha neblina. Y entonces Müller dice por favor al capitán que se
que mueva el barco porque tenía que ir, tenía que predicar. Dice, mira, yo nunca falté a un compromiso que Dios me daba y acá tengo un compromiso en tal ciudad. Y el capitán dice, es imposible, hermano Müller, de ir porque hay una neblina tremenda y no se puede ir por las rocas y un montón de cosas que había en el río. Entonces, bueno, seguramente vamos a ir porque Dios me lo dijo. Y eso es la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Aprendamos esto de la fe. Y esto es importante, y quiero hacer un paréntesis acá hablando de los dones, lo que es la fe, y lo aprendimos en este tiempo en la iglesia también, lo hemos predicado y me fue tanta bendición para mí. Muchas veces creemos que la fe es hacer algo por hacer, ¿no? Bueno, vamos por fe, y muchas veces sentimos fracasados. ¿Por qué? Porque no lo oímos a Dios. Muchas veces es nuestro sentir, nuestros deseos, que son buenos a veces, buenos deseos. Hermano, no te manejes por los buenos deseos, manejate por lo que Dios te dice. Y créele a Dios y hacelo. Y vas a ver cómo Dios va a obrar. Ahora, si no oíste a Dios, no lo hagas. Porque seguramente es algo de tu corazón. Müller tenía que ir porque Dios le había dicho. Entonces dijo, bueno, vamos a orar. Dijo Müller. Y el capitán quedó ahí medio dudando. Termina de orar Müller y este capitán va a orar y le dice, no ores. No ores por tres razones, no ores. Primero, porque no tenés fe, le dijo. Porque no tenés fe. Miren qué tremendo, ¿eh? Uno tiene que orar con fe siempre, dice la Biblia, creyendo. Creyendo. Uno tiene que orar por fe. Hermano, y esa fe la tenemos todos. Todos tenemos esa fe. Y cuando ores, oralo con fe. Entonces le dijo al capitán, no ores porque no tenés fe. Segundo, no ores porque Dios ya oyó. Porque Dios ya contestó. Y se quedó. Y dice, cuando salía afuera. Y sale afuera y ve que estaba todo despejado. Y el capitán, bueno, ahí creyó y tuvo una experiencia con Dios. Dos, no me acuerdo la tercera, eran tres, pero me acuerdo estas dos. Y digo, qué extraordinario la oración de Müller, ¿no? Oró con fe y Dios le dijo, ya está, y con fe le dijo, salí afuera. Yo hubiera mirado por la ventanita a ver si se hubiera ido. Y él, confiado, dijo, salí afuera y mirá. Y salió y no estaba la neblina, ¿no? Esa es la fe. Bueno, él tenía el don de fe. Él tuvo orfanatos y fue sostenido siempre por fe. Le faltaba y Señor siempre le tuvo. Bueno, hermanos, así hace falta. Pero bueno, hay fe que todos tenemos. Porque mirá que dice la palabra en cuanto a por eso cuando hablamos de fe, es de gran fe. De una fe inmensa, una fe que yo digo, en la iglesia debemos tener, hermanos, con este don. Romanos 1.17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una fe que todos tienen. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. O sea que la fe es lo primero que nos hace entrar en el reino de Dios, por fe. Y eso también proviene de Dios, es un don que proviene de Dios. Y todos los que hemos creído hemos tenido fe, porque sin fe no podíamos llegar a Cristo. Y la segunda está en 1 Tesalonicenses, hay varios, yo tomo este pasaje, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo no, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, hay una fe que se desarrolla. La fe del cristiano se va desarrollando en el tiempo. Entonces hay tres tipos de fe. La fe inicial, la fe que desarrolla y el don de fe, que es la gran fe que debemos tener en la iglesia. Que espero que haya hermanos con fe que digan, vamos a hacer esto, Dios me dijo y creo y estoy, y lleva a cargo grandes obras para el Señor. Qué lindo es este don, el don de la fe. Después aparece 1 Corintios 12, 9 en la segunda parte, don de sanidades, el don sobrenatural de poder producir sanidades. Hoy se discute mucho sobre esto, pero hay algo, como en todas las cosas particulares, hay algo general. Santiago, miren lo que dice Santiago, capítulo 5, 14 en adelante, dice, ¿está alguno enfermo?
Y acuérdense que la Biblia se lee siempre de derecha a izquierda, lo de derecha va supliendo lo de la izquierda. El libro de Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es la práctica en cuanto alguien está enfermo. Y qué bueno que lo sepas. Es una práctica que hoy tiene que seguir vigente. Los ancianos de la iglesia son los pastores de la iglesia, las personas espirituales. Si alguien está enfermo, llámenlo y ellos irán con aceite a ungirlo y orar por ellos. Y dice la palabra, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo o sanará, en la misma palabra. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hay como una práctica en la iglesia que va más allá del don de sanidad que alguien pueda tener, que Dios le haya dado. Es un don muy difícil para las personas, es un don muy difícil porque es un don que puede causar emoción, puede causar orgullo en la persona, y para la iglesia en general le ha dado esto, Dios, ha dado esta norma de orar por el enfermo. Pero tal vez alguien tenga ese don que ore por las personas y Dios sane. Tengo una experiencia y acá estoy viendo al costado quienes están conectados, entre ellos la familia García, que siempre cuentan este testimonio. Rafa hace unos años estaba enfermo, muy enfermo en el hospital, en la clínica, fuimos a verlo, fui a estar con él y oré por él, y había una persona que estaba muriendo al lado, y oramos por él. Yo me voy y Rafa cuenta cómo esa persona al otro día se levanta, está mejor, come y se va. Y la mujer no puede entender cómo se recuperó de esa manera, y eso fue una oración de fe. No quiere decir que tenga el don de sanidad, pero si uno puede orar por fe, y si es la voluntad de Dios, pueden sanarse enfermos. Hoy creemos que se pueden sanar enfermos por la oración de fe. Esa es lo que Dios nos ha dado como herramienta. Hemos orado y en la iglesia ya han sanado personas, y se han sanado personas. Hermano, cree hoy que se puede sanar personas. Todo depende de la fe y de la voluntad de Dios. No declaramos sanidades, sino oramos con fe. Y es esto, orar para, como te dije hoy, como la fe tiene que ver por el oír. Si Dios te dice hay que orar, oramos. Entonces oramos, Señor, y si no sabemos, bueno, si es tu voluntad, saná. Y si te dice orá, oremos. Y Dios va a obrar en esa persona. Muy parecido, dice 1 Corintios, capítulo 12, 9b, don de sanidades, y el 12, 10a dice milagros. Y la palabra griega ahí es dunamis, de poder. Y tiene que ver con fe, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con algo extraordinario que Dios da. Hoy la iglesia también sigue produciendo milagros en este mundo, porque el Espíritu Santo sigue produciendo milagros. El milagro más grande que produce es convertir una persona pecadora en un hijo de Dios. Es el milagro más grande. Ese es el dunamis que produce. Pero también se producen milagros por medio de la oración. Por medio de la oración. Es muy difícil también que una persona pueda decir, tengo el don de milagros, porque habría que determinar qué es un milagro, y el de sanidad está muy cercano. Pero sí, la iglesia sigue produciendo milagros. El Espíritu Santo sigue produciendo milagros. Y creemos en los milagros provenientes de Dios. Creemos en los milagros, la dunamis de Dios, que tiene que ver con el poder de Dios, sigue existiendo, hermanos. Sigue existiendo. Dice el apóstol Pablo que él no va con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios, que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. No hay poder más grande que la conversión. No hay poder más grande que la conversión. De una persona que estaba perdida, estaba ajena, estaba lejos, que hoy está cerca. Muchos de los fariseos de ese tiempo se maravillaban. ¿De qué se maravillaban? ¿De que resucitaban personas? ¿De que enfermos se levantaban? No. De que pescadores ignorantes conocieran de la palabra, que tuvieran palabra, que pudieran hablar y manifestar de Dios. Y eso es lo que hoy Dios produce en la vida de la persona. Yo soy un milagro de Dios. Y se sigue produciendo milagros. Si bien había personas que tenían dones, el apóstol Pablo
producían milagros, igual que el apóstol Pedro y otros tantos de Dios. Hoy se puede producir milagros a través del Espíritu Santo. A veces uno piensa, y de todos los dones que vimos, qué bueno el de producir. A veces me distraigo porque miro acá y hay una pregunta que estaban haciendo. ¿Quién puede orar y ungir con aceite? Y esto es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. No te dejes orar por cualquiera. No te dejes ungir por cualquiera. La Biblia es muy clara en esto. Llamar a los ancianos de la iglesia para que te unjan con aceite y te oren. Tienen que ser los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, personas consagradas de parte de Dios y que tengan el Espíritu de Dios. Que tengan el Espíritu de Dios. Muchas veces van personas a otras personas a que le oren y vos no sabés quién es esa persona, vos no sabés qué espíritu tiene esa persona, no sabés su testimonio de esa persona, no sabés su vida, sin decir nombres, y algunos van a saber de quién hablo. Hoy una persona que se autoproclama apóstol, nosotros lo llamamos apóstol Lobos, se divorció de su mujer, dejó un problema acá y sigue con ese ministerio, va a iglesias, ora y le pone la mano, cuando su vida no tiene el Espíritu de Dios, o por lo menos no lo demuestra, y ora a otros. Eso también se da, ¿no? Cuando alguien te ora y te pone, entonces, hermano, óreme. Por eso lo importante de esto que estamos, y vamos a ir viendo lo que es la iglesia, que es un cuerpo, y lo importante es que los ancianos estén consagrados, que los pastores estén consagrados, que tengan una vida consagrada. Por eso siempre digo, oren por los pastores, oren por sus ancianos, por sus líderes, para que tengan una vida espiritual, porque cuando ellos oran, pueden producir cosas. Ahora, a esta pregunta de Noelia, cualquiera que está bien espiritualmente puede orar por otra persona, cualquiera, tiene que estar bien espiritualmente. No es un atributo de los ancianos y pastores. La iglesia dice ancianos y pastores porque en ellos resumimos quiénes son los que tienen que estar elevados espiritualmente, los que tienen que estar consagrados, pero a veces no lo están. Entonces, cualquier hermano consagrado lo puede hacer, que esté en sujeción, que tenga un espíritu de Dios, que pueda ser enviado de la iglesia. Porque hay personas que se rebelan a la autoridad de la iglesia y hacen su propio ministerio, y van y oran, lloro por vos, no, viste, el pastor no viene, lloro por vos. Entonces tiene un espíritu de rebeldía que también está en él, o en ella. Entonces, es bueno porque muchas veces me dicen, Xavier, o yo le digo, anda, ora por ellos, yo no puedo ir, anda vos, pero no puede ir cualquiera. Espero que quede claro esto, quién lo puede hacer. La iglesia dice, llame a los ancianos, interpretando que los ancianos siempre son los que están más capacitados para hacerlo. Y tendrían que ser los más capacitados. Pero esto, por ejemplo, los apostolobos, que van de un lugar a otro, nadie conoce sus vidas, no tienen una... yo siempre digo, ¿quieren conocer a sus pastores? Pregúntenle en el trabajo, pregúntenle a sus vecinos, pregunten quién es. Invita gente de afuera y no sabemos quién es, de dónde escapan, de dónde vienen, pero vienen con el título bien vestidito, con un saquito, con un zapatito, y van y óreme, y vos no sabés cuál es su vida. Miren que lo espiritual también se transmite, también se transmite. Entonces, es importante entender esto. La iglesia tiene que ver eso. Otra pregunta, ¿tiene que estar bautizado para orar por otro hermano? La oración es la manifestación de una bendición de una persona a otra. La pregunta o la respuesta a eso es, ¿por qué el hermano no está bautizado? Porque el bautismo es el paso de obediencia. Si yo no estoy bautizado, no estoy siendo obediente a Dios. ¿Saben qué pasa? En muchas iglesias han puesto el bautismo como un desafío. Decir, bueno, hay que pasar el módulo 1, 2 y 3 para bautizarse. La Biblia nos ha enseñado, y lo hemos visto ya en el estudio. Yo me bautizo una vez que recibí a Cristo en mi corazón. Una vez que dices, Señor, entra en mi vida. El libro de los Hechos dice, ¿se puede impedir el bautismo a estos que han recibido a Cristo? ¿O han recibido el Espíritu Santo, que es lo mismo? ¿Se puede impedir el bautismo? No se puede impedir el bautismo. El eunuco dijo, acá hay agua, ¿qué impide que me bautice?
La norma es creer en el Señor Jesucristo y poder ser bautizado. Entonces tenés que ser bautizado. Es el primer paso de obediencia. Yo no quiero en la iglesia personas que no se bauticen. Y si no te bautizas, te pregunto por qué. Quiero sacarte las dudas. No quiero bautizar a todo el mundo, ¿eh? Quiero bautizar a aquellos que digan, yo recibí a Cristo. Entonces bautizate, hermano. Bautizate. Entonces, a la pregunta ese, ¿puedo hablar sin ser bautizado? Si vos recibiste a Cristo, lo podés bautizar. Te está faltando algo en tu vida. Te está faltando el bautismo. Pero vos tenés a Cristo en tu corazón, podés orar por otro. Podés orar por otro. Ahora, si alguien te pregunta, ¿sos bautizado o no? Y, viste, me gustaría que me... Ahora alguien, ¿por qué no te bautizaste? No, ¿por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se bautizan? ¿No creíste? ¿No entendiste? Vení que te explico. Vení que te explico. Estábamos deseosos de volver a la presencialidad de la iglesia porque hay muchos que se quieren bautizar y muchos entendieron ahora en la cuarentena. Entonces, no importa esto. Después, mirá, ¿sabes qué me pasó en la vida? Que después hermanos se quisieron volver a bautizar porque entendieron, tuvieron la luz plena. No hace falta volverte a bautizarte, esa es la consagración, me quiero consagrar. Yo le cuento mi experiencia, yo me bauticé a los 19 años, me obligaron a bautizarme. Yo ya había recibido a Cristo, pero no me quería bautizar. Porque el bautismo yo también lo veía como igual una responsabilidad. Y sí, hermano, hay responsabilidades de ser cristiano. Nadie me lo dijo así. Y me decían, bautizate. Bueno, me bautizo, sí. Después, cuando me consagré, me quería volver a bautizar. Digo, quiero volver. Pero entendí que lo que he hecho fue en el Señor. Por eso no te preocupes si te bautizaste y hoy te sentís mejor. Porque ese es el punto. Que hoy te sientas mejor que ayer. Hoy tenés que estar mejor que ayer. Y no pasa. El bautismo no es que... Mi hija siempre, cuando pasa algo espiritual, siempre decimos con Julieta, hacemos como ese ruido, ¿no? Y todos piensan que el bautismo baja un ángel y no, el bautismo es mero para los demás, es para decir, mirá, yo me estoy bautizando, ahora evaluame, mirame, ayudame, iglesia, orá por mí, denme en la mano, acompañame, eso es el bautismo. Pero es la demostración de lo que hice en mi corazón. Entonces, a mí me gustaría que me ore alguien que esté mejor que yo espiritualmente. Si no, yo oro por mí mismo. Si estás enfermo, puedes orar por vos. Pero muchas veces, y este pasaje de Santiago dice algo que me parece interesante, que esto es particular y se los voy a decir lo que yo pienso de este pasaje, porque dice el versículo 15, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Tiene que ver con eso, que muchos, lo que vimos en 1 Corintios capítulo 11, que muchos creyentes que están enfermos por sus pecados. Entonces cuando yo voy a orar y cuenta su pecado, Dios le perdona el pecado. Porque hay distintos tipos de enfermedades. Hay enfermedades para prueba y que las vas a tener, como le pasó al apóstol Pablo. Dice, 3 veces le pedí que me quitara el aguijón en la carne y Dios me dijo, bástate mi gracia. Quiere decir que hay enfermedades que te van a tener que te ayudan las enfermedades. ¿Cómo? Sí, te ayudan. Te ayudan a desarrollarte, te ayudan a depender de Dios, te ayudan a mirar para arriba, te ayudan. No es que Dios quiera curar a todo el mundo. Dios a veces le da cosas a las personas para mantenerte, para cuidarte. Hay enfermedades que se producen que tenés que confesar pecados y Dios te libera, que yo creo que es este caso en particular. Pero es una percepción mía de toda la lectura y de lo que viene diciendo, ¿no? Porque si confesar el pecado, Dios lo perdonará y será sano. Porque hay pecados que se producen o mejor dicho, enfermedades que se producen por pecado, ¿sí? Bien, me gusta esto de las preguntas y poder contestar. A veces uno no tiene las respuestas, no creo tener el don de sabiduría, pero sí algún conocimiento de lo que venimos hablando. Bien, discernimiento de espíritu, y me gusta, don discernimiento de espíritu, porque hoy escucho mucho y dice, yo tengo discernimiento de espíritu y a veces es muy difícil discernir espiritualmente. La palabra es diacrisis. ¿Y a qué te suena? A crisis. ¿Sabes lo que crisis significa? Encrucijada. Y tener el don de espíritu es saber quién es quién. A ver de qué parte venís vos. Y qué bueno que haya personas que puedan discernir. Personas y mensajes. Personas y mensajes. Y tiene mucho que ver. A veces el mensaje es lindo, pero la persona esta, no me cierra esta persona. Entonces, discernir el espíritu, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Tiene que haber una armonía. Tiene que haber una armonía.
su presencia, su forma. Viene un hombre, habla bien, pero no sé, los pelos parados, viste, medio pintadito, medio raro en su vestimenta. El Espíritu también da una revelación de cuanto esto. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como siempre les dije, hay un don que se desarrolla, pero el Espíritu mismo ya nos da discernimiento. Y con el crecimiento uno empieza a discernir más cosas. Quiere decir, recibo palabras, un alimento, y ya empiezo a distinguir las cosas. Empiezo a ver lo que es bueno y lo que es malo. Y empiezo a ver a las personas, empiezo a oír. Por eso no todas las iglesias son iguales, no todos los pastores son iguales. No quiero decir que soy el mejor, pero disciernan quién soy yo también. Disciernan. Hay hermanos acá que nos escriben, nuestro querido hermano desde Perú, él no me conoce, te bendecimos hermano, pero bueno, preguntad después en el grupo. Y eso es el testimonio. Entonces ahora el discernimiento es, muchas veces yo tengo que discernir, vienen hermanos a la iglesia nuevo y preguntan, ¿saben cómo se manejaba la iglesia antes? Muy distinta a lo de hoy. Era con cartas de encomendaciones. Iba de un lugar a otro y llevaba una carta de testimonio diciendo, bueno, hermano, este soy yo, y el pastor de otra iglesia acá, Pirulo, era tal, tal, tal. Hoy hay que usar el espíritu de discernimiento, porque vienen hermanos de todas partes, de acá y de allá, y uno necesita discernir, porque Satanás también mete sus personas, sus elementos a la iglesia para destruir. Y es importantísimo discernir. Por eso también está este espíritu hoy que dice, no juzguemos, no juzgar, no me juzgues o no juzgues. Sí, hermano, hay que juzgar quién es quién. Hay que juzgar quién es quién. Y hemos aprendido esto, ¿no? Para todos, generalmente para el liderazgo, para el pastorado, es poder discernir quién es quién para guardar las ovejas, porque dice la Biblia que los lobos entran, ¿para qué? Para matar las ovejas, para hundirlas, destruirlas, y muchos vienen con palabras. Entonces, a ver, ¿cómo se discierne? Se discierne muy fácil. ¿Saben? Hay algo Satanás que no puede hacer, es ocultarse. Dice la Biblia que se disfraza, y un disfraz, cuando vos empezás a mirar, empezás a ver los hilitos, ¿viste? Los hilitos, la costura, no es oveja. O sea, el Señor nos revela que se puede ver quién es quién, y es desgastante, ¿eh? Es desgastante. Vienen personas y mirar. Por eso, hermanos, amemos la iglesia, el crecimiento de nuestros hijos, amemos la escuelita. Ustedes no saben lo que admiro a las maestras de escuela bíblica, de horas felices, y preparar a esos chicos para saber quiénes son, porque muchos, bueno, que vengan de acá, de allá, y no sabés quién viene, ¿sí? El don de discernimiento es poder discernir. Es muy difícil, aquel que lo tiene que desarrollar, y generalmente Dios pone el liderazgo a esa gente, dice, bueno, pero todos tenemos discernimiento, y también uno va creciendo en discernimiento. Nico da su aporte, dice, entiendo que así como existía el don de interpretación de lenguas, el de discernimiento de espíritu servía para evaluar quiénes profetizaban. Y era verdad. ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver en 1 Corintios 14, que muchos profetizaban. Acuérdense que no había palabra de Dios en el sentido de escrito, y muchos se levantaban a hablar. Entonces, ¿qué hacía el discernimiento de espíritu? Discernían si lo que hablaban provenían de Dios o no. Hoy, ¿cómo discernimos esto? Y si no lo dice la palabra, es muy fácil. Muchos hablan y hoy nuestro discernimiento tiene que ver con la palabra. Un hermano me enseñó, Xavier, si alguien habla y no pasa a través de la palabra, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Por más cuestiones milagrosas y manifestaciones de espíritus si no pasa a través de la palabra, no es de Dios. Nuestro mayor discernimiento, nuestra mayor forma de tamiz espiritual es la palabra. Y lo que dice Nico está bien, y lo vamos a ampliar nuevamente en 1 Corintios 14. ¿Por qué? Nuevamente explico para los que hoy están escuchando cómo era una iglesia hace 2000 años atrás. Una iglesia no tenía la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo daba revelación, decía esto es así, y hablaba sobre temas, y muchos escuchaban, y entonces uno podía decir cualquier cosa.
Y entonces un hermano decía, interpretaba, no, esto no proviene de Dios. Y le decían, sentate. Entonces tienen ese don de interpretación de espíritu. Tiene que ver con eso la interpretación de espíritu. Pero bueno, hoy interpretamos a las personas espiritualmente, o los que vienen, o los que están, o los que hablan, por lo que dicen, ¿sí? Por su vida en general. Entonces la manifestación más grande espiritual de ese don de interpretación de espíritu tenía que ver con lo que hablaban en cuanto a la profecía, lo que se decía de parte de Dios. Por eso hoy tenemos a la Biblia como un instrumento. Entonces alguien dice algo que está mal sobre eso y vemos un trasfondo. Hoy personas o iglesias o denominaciones, hoy la Biblia, la iglesia brasilera, vemos un trasfondo y uno puede discernir espiritualmente que está mal, cuando su trasfondo tiene que ver con ganancia, con dinero, tiene que ver con este mundo, y cuando vemos que lo espiritual tiene que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Bien. Y dice 1 Corintios 12, 10, el don de lenguas, que tiene que ver con glosa, y es importante entender esto porque la palabra glosa tiene que ver con lengua conocida, con lenguas que conocemos, y el otro es interpretación de lengua, que lo vamos a ver en 1 Corintios 14, se lo prometo que lo vamos a ver, porque a veces yo digo, lo vamos a ver y no lo vemos, no, pero esto lo vamos a ver, y para 1 Corintios 14, todo sobre el don de lengua, y vamos a sacar un montón sobre eso. Volvemos a 1 Corintios capítulo 12, esto es lo que quedaba del martes pasado, lo aceleré un poquito, pero era lo que teníamos que ver y que se cortó. Lo que nos corresponde hoy tiene que ver con la iglesia, y me encanta cómo se le da la visión de la iglesia en estos versículos del versículo 12 en adelante. Dice así, 1 Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Y si uno empieza a entender esto, Cristo tiene que ver mucho con la iglesia. Y esto me ayudó mucho también en mi vida a entender esto. No se puede ser cristiano sin iglesia. No se puede ser cristiano sin iglesia. Porque el Cristo mismo, su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia. Entonces, hoy hay un mover, un movimiento cristiano que es ajeno a la iglesia, que uno dice, yo puedo ser cristiano sin la iglesia y puedo vivir haciendo mi vida sin la iglesia. Y esto es en contra de lo que Dios estableció. Volviendo a esto, discernimiento espiritual, discernimiento de parte de Dios, vemos que eso no viene de Dios, porque la iglesia es Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Así también Cristo qué? Así también Cristo es uno, es la iglesia. Vos tenés que ser parte de una iglesia. ¿Entendiste? Tenés que ser parte de una iglesia. Sé que es difícil, que hay pocas iglesias calle 15 en el mundo, iglesias perfectas como nosotros. No lo somos. Es la iglesia que nos tocó, que construimos. Es una iglesia que vos sos parte, por la cual debés orar. Vos debés orar por la iglesia, debés orar por el pastor, por la visión, por el crecimiento, por ser parte. Ahora vamos a ver esto. Una iglesia, cuando hablamos de iglesia, tiene que ver con un cuerpo. Lo que vamos a ver todo ahora habla de una figura de un cuerpo de muchos miembros. No puede ser la iglesia de un pastor, no puede ser la iglesia de alguien, es la iglesia de Cristo, de un cuerpo. Y vamos a ver algunas cositas que puse en este versículo, iglesia como cuerpo, Efesios capítulo 1, versículo 23, dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mirá lo que dice. La iglesia es la plenitud de Cristo. El mundo va a ver a Cristo a través de la iglesia. Hoy, ¿qué ve el mundo de la iglesia? Pregúntale al mundo qué ve de la iglesia. Y lo ven a Cristo así, de esa manera.
Es nuestra equivocación, no es una iglesia espiritual, una iglesia en decadencia. Leamos Apocalipsis, las iglesias, y vamos a ver cómo la iglesia entra en decadencia espiritual. Cuando muchos hablan de la iglesia, y justamente hablan de la iglesia católica como referencia a la iglesia, ven eso, una iglesia religiosa, una iglesia afanada por el dinero, una iglesia despiadada, una iglesia que no tiene amor. Eso es. Porque la iglesia es la plenitud. Entonces, no es eso la iglesia tiene que ser la plenitud de Cristo. Una persona tiene que entrar a una iglesia y sentirse pleno, ver a Dios ahí, ver a Dios actuar. Eso es la iglesia. Busquemos esa iglesia. Entonces dice Efesios, la cual es su cuerpo. Entonces, lo que yo quiero dar énfasis en esto es que un cristiano no puede estar sin una iglesia. Todo cristiano es iglesia de la iglesia universal, no la brasilera. La iglesia universal donde Cristo es la cabeza y todos somos partes en eso. Entonces, una iglesia regional, una iglesia de ciudad, una iglesia individual o particular como somos nosotros, formamos toda una iglesia entera. La iglesia universal. Pero la iglesia personal, la iglesia individual, la formamos todos y tenemos que ser parte de esa iglesia. Si no sos parte de eso, ¿dónde mostrar la plenitud de Dios? Que acabamos de leer acá. Efesios 5:23, un poquito más adelante, dice así. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este pasaje que usamos siempre en matrimonios, hablando de la cabeza, de que el marido es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, vos tenés que ser parte de eso, no podés vivir afuera de la iglesia, no podés vivir. Muchos hablan, no, porque yo soy de la iglesia universal, yo estoy acá. No, flaco, porque Dios ha establecido, como vimos, por eso la iglesia no es un solo texto, sino estamos estudiando todo 1 Corintios. Y acá en el capítulo 12 vimos que hay ministerios, dones y formas, ¿sí? Operaciones que utiliza la palabra, maneras de hacer. Entonces, todo eso lo desarrollo dentro de la iglesia local, porque al poner ministerios también puso pastores, ¿sí? Y maestros, y vos no podés vivir fuera de eso. Entonces vos, ¿dónde estás en la iglesia? ¿Qué estás colaborando o haciendo? Yo quiero dar énfasis a eso, por este movimiento de personas que se alejan de la iglesia tradicional. Y cuando hablo tradicional, no quiere decir que lo tradicional sea lo importante, sino lo que Dios establece. Una iglesia organizada, donde Dios levanta personas, vamos a ver que Dios levanta personas, según Él cree y quiere, Él pone autoridades. Vos tenés que vivir también en una autoridad. Sigo leyendo acá lo que pusieron. Mariano, nuestro hermano Mariano, puso como los hermanos de la iglesia debería, a que la luz de la escritura confirmaban si lo que les predicaba era bíblico o no. Perfecto, esa aclaración del discernimiento de espíritu. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Se me escapó. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que Él tenga la preeminencia, para que en todo... Él es la cabeza de un cuerpo. ¿Vos sos parte de ese cuerpo? ¿Qué parte de ese cuerpo soy? Lo vamos a ver en la lectura. Y un poquito más adelante, 3:15, dice así. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuiste llamado para ser parte del cuerpo de Cristo. Fuiste llamado para una iglesia local. Fuiste llamado para ser parte y para trabajar en una iglesia local. Nadie puede trabajar en un cuerpo enorme sin saber qué haces. Uno es parte de un cuerpo bien claro, donde Dios establece autoridades, establece funciones. ¿Vos qué parte de esa función haces? Bien, volvemos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Y acá vemos otro de los principios de la iglesia como cuerpo en la cual tenés que ser parte, y sos parte de un cuerpo espiritual. Espiritual. La iglesia es una iglesia espiritual. Es importantísimo esto. No sos parte de un club, no sos parte de una asociación benéfica, sos parte de un cuerpo espiritual. Porque recibiste a Cristo por el Espíritu Santo, fuiste nacido del Espíritu. Fuiste dotado de un don espiritual para realizar un ministerio espiritual. Y todo eso se demuestra en un cuerpo espiritual. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Ahora, cuando dejamos lo espiritual y conformamos cuerpos colegiados, carnales, religiosos, formamos la iglesia muerta que muchas hay y existen. Porque no somos espirituales. Hermano, la diferencia entre el cuerpo de Cristo y un club con crucecitas a veces en la puerta es lo espiritual. Y lo espiritual no tiene que ver con la manifestación del espíritu, tiene que ver con el crecimiento del fruto del espíritu en cada uno de nosotros. Que haya fruto en nuestra iglesia. Cuando desarrollamos todo, que hemos aprendido que es para edificación, se desarrolla y crece. Miren, vamos a ver un poquito esto de lo espiritual dentro de la iglesia. Está en hojita. Una iglesia espiritual. Y vamos a ver cómo estaba esto profetizado que iba a pasar. Profetizado. Muchas veces queremos distinguir o traer el Antiguo Testamento al Nuevo como si fuera lo mismo, trasladado. Y no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual. Por eso, cuando se habla de las promesas de Israel, tenían que ver con promesas terrenales. Nosotros tenemos promesas espirituales. Tenemos tesoros espirituales. Tenemos dones espirituales. Somos un ente espiritual. Perfectamente espiritual. Mirá cómo esto los profetas lo determinaron, lo hablaron. Isaías 44, estamos leyendo Isaías. Les digo esto, nosotros tenemos un grupo de lectura en la iglesia, vamos por el día 301, 301. Nos quedan 65 días para terminar. Fue precioso y de bendición. Aquel que no ha leído la Biblia en un año, le invito a hacerlo. Y más lindo leerlo así, toda la iglesia. Hemos orado por porciones que nos tocaban y hemos compartido en el grupo y fue de mucha bendición. Te animo para que el 2021 te sumes si querés hacerlo. Lo vamos a repetir. Isaías, les decía, miren, 44, 3, 5. Profecía de Isaías, muchísimos años antes de que sucediera lo de la iglesia. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Figura, lo que estaba seco, lo que estaba árido, Dios iba a dar agua de vida. Referencia al Espíritu Santo. Vos estabas seco, hay muchas personas secas. Hace poquito posteé en mi muro de Facebook una reflexión sobre el llamado del Señor, de los obreros que son pocos. ¿Y saben qué dice? Que ahí ya está la cosecha, hay mucha necesidad, hermanos. Levantar la mano, sé parte, sé protagonista, así puse en mi posteo, y pensaba esto: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová se apellidará con el nombre de Israel. Son los que no son parte
van a tener el mismo apellido, somos parte de esa herencia, pero somos nuevos porque tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu que iba a ser derramado según Isaías. Ezequiel también da una profecía, 36, miren qué linda profecía, 25-27, lo que iba a pasar con la iglesia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren esto, miren esto. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mirá, Dios nos dio algo nuevo, es el Espíritu Santo. Por eso lo que hablamos del don de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, Dios puso algo nuevo en nosotros. La iglesia hoy tiene un conocimiento, tiene una visión. Cuando están todos asustados, preocupados, pasó esto, uno tiene que tener la plenitud de Cristo y anunciarla. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tendríamos mucho para hablar de esto. Es más, lo estoy preparando para predicar el domingo. Mirame el domingo que vamos a predicar esto. Pero dice esto: y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Mirá la diferencia de un club religioso a una iglesia. El club religioso intenta cumplir los estatutos de Dios. Muchos dicen, yo voy al cielo porque soy bueno, porque intenté ser bueno, porque hago obras. El religioso, la iglesia muerta, intenta ser. El espiritual, Dios le da un espíritu para hacer los mandamientos de Dios. Me sale hacer los mandamientos de Dios, no me son gravosos. Cuanto más espiritual soy, más me sale hacer lo que Dios quiere en mi vida. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. El pueblo de Israel, que le costaba, muchas veces uno leemos, el pueblo de Israel, mirá vos cómo se equivocaba, ¿por qué no obedecía? Mirá vos, el pueblo de Israel. Ahora nosotros, nos resulta fácil, y tendría que resultarte fácil, porque el Espíritu Santo te ayuda a perdonar, te ayuda a mirar al prójimo, te ayuda a dar desde lo económico, te ayuda porque el Espíritu Santo es el que obra en tu vida. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El pueblo de Dios le costaba ir, a nosotros anhelamos estar en su presencia. Anhelamos estar en su presencia. David, que tenía el Espíritu Santo, dice, anhelo estar en tu presencia. Un cristiano anhela estar en su presencia. Lo predicábamos el domingo. Queremos estar con el Señor, estar juntos. Eso también es parte de lo que viene el Espíritu. Los profetas lo anunciaban. Jesús empezaba a explicar lo que era la iglesia. Mateo 3:11 dice, y a la verdad, Juan el Bautista, y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diciendo, mirá, yo los bautizo para arrepentimiento, y eso tenía mucho que ver con lo anterior, y mirá, arrepentite y volvemos a caer. Ahora, el Señor nos bautiza con Espíritu Santo. Nos bautiza con un espíritu renovador y transformador. Y aprovecho esto porque muchas veces es un texto mal interpretado. Y esto no es mío, esto tiene que ver también con escuchar hermanos, y digo, qué buena explicación sobre esto de Espíritu Santo y fuego. Y muchos lo asocian con lo que he vivido en Hechos 2, y muchos lo asocian, el que recibe el Espíritu tiene que tener lenguas como fuego, y lo asocian con eso. Y no es lo que quiso decir acá Juan, porque en el contexto que está hablando, y tiene que ver, vamos a buscar un poquito más, hago un paréntesis, pues está bueno explicarlo, versículo 10, dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está hablando del fuego, lo que iba a pasar. Tiene que ver que aquel que no recibe el Espíritu Santo, el otro va a tener fuego. Eso te quiere decir, porque mirá lo que dice el versículo 12, o sea, el 11 está entre el 10 y el 12.
no dije nada extraordinario, pero es así. En el contexto, esto del Espíritu Santo y fuego, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese fuego tiene que ver con la condenación, tiene que ver con que el que no recibe a Cristo, el que no tenga el Espíritu Santo, tendrá fuego. Eso no tiene que ver con el fuego de Hechos 2 ni de la manifestación espiritual. De lo que, ¿sí? Me pareció perfecta esta aclaración y te la quiero también transmitir de eso. Acá me dicen el horario, 1:02. Seguimos en vivo, ¿sí? No nos fuimos, muy bien. Terminamos y dejamos lo último para el martes que viene, junto con la última parte del estudio con el 45. Gálatas 3, terminamos con esto. Gálatas 3, 27, 28, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que fueron bautizados, la palabra bautizado acá significa los que hemos recibido a Cristo. Hay algo espiritual que pasa, que fuimos llevados al cuerpo de Cristo en ese madero, somos llevados a ese cuerpo y nuestros pecados quedan ahí. Es algo sobrenatural que pasa. No sos el mismo que antes. Donde tu limpieza está en que fuimos bautizados, dice la palabra, no lo digo yo, que hay algo sobrenatural, que cuando yo recibo a Cristo, mi cuerpo es puesto ahí, mis pecados quedan ahí y yo soy resucitado juntamente con Cristo, dice su palabra. Soy resucitado juntamente con Cristo. Soy bautizado en su cuerpo, resucitado juntamente con Él. Mis pecados quedan en el cuerpo de Cristo. Él murió por mí, o sea, trae trascendencia esos clavos, trae trascendencia esa cruz, porque yo fui crucificado juntamente con Cristo. Mis pecados fueron muertos y enterrados juntamente con Cristo. ¿Entendés por qué Cristo murió por vos? Murió por vos porque cuando vos recibiste a Cristo, tu cuerpo fue ahí. Pasó algo sobrenatural en esa cruz hace 2000 años. Él estaba muriendo por vos. No habías nacido, pero estaba muriendo por vos. Y Él llevó tu pecado en esa cruz. Entonces dice la palabra, porque todos los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. O sea, nos metimos ahí adentro y salimos vestidos como Cristo. Porque tenemos el mismo espíritu que tenía Cristo. Hermanos, ¿se dan cuenta que la iglesia es sobrenatural? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Precioso este pasaje, nos habla de la espiritualidad de la iglesia, nos habla que no es una iglesia pecadora, si bien llevamos pecado, Cristo murió en la cruz por mí, soy revestido de Cristo y por eso la iglesia es sin mancha. Dice que Cristo murió por una iglesia sin mancha. Sin mancha. Por eso, hermanos, debemos vivir espiritualmente. Debemos vivir de esa manera. Lo que está escrito es para nosotros, es nuestra guía para vivir como Él quiere. Doy gracias a Dios en esta hora por lo que aprendimos. Terminamos el martes que viene con todo el capítulo 12, con toda la enseñanza del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios, oro por ustedes, que Dios los bendiga grandemente y voy a saludarlos. Voy a leer lo que me puso mi señora. Confío, tengo fe en mi señora, de que no se me olvidó nadie. Muy bien. Verónica y María, Dios las bendiga. Noé, la familia japonesa, hermanitos queridos, Dios los bendiga. La familia Mazón, Maldini de Mar del Plata, Ivanovsky, Dios los bendiga, que el martes pasado me olvidé de nombrarlos. Dios los bendiga grandemente. Carlitos Salvetti y Vicky, Noé Rodríguez, Provenzano, la familia Malmoria, los Martorella, la familia Biotat, mi compañera de trabajo Sandra Pérez, Dios te bendiga, Sandrita. Ayelén Irianes, Ayelén, oramos por vos, por tu hermana, por salud. Pérez Guagliardi, Julito Altef, Dios te bendiga, Julio. Nico y Juli, gracias por el aporte, igual que Mariano, desde Perú. David y María Rosa, Alfredo, y vamos a ver si hay alguno más antes que me olvide.
No lo tengo. Muy bien. Dios te bendiga. Nos vemos el martes que viene. La iglesia, mañana oramos. Nuevo horario, 20 horas en vivo. Esperando, vamos a orar fuertemente para que nos podamos juntar. Así que mañana 20 horas te esperamos. Dios te bendiga. Chao.